jetzt sind wir auch alle wieder konzentriert. Ich freue mich jetzt vor allen Dingen erstmal ganz herzlich die Gäste aus Lateinamerika zu begrüßen, die sich gerade digital dazu geschaltet haben. Ab jetzt wird der Stream nämlich auch auf Spanisch übersetzt und die machen ein kleines Side-Event. Also auch herzlich willkommen an euch. Ja. Wir erinnern uns, wir waren bei Sinn und Relevanz von Verantwortungseigentum heute Vormittag. Wir haben darüber gesprochen, wie Sinn und Relevanz von Verantwortungseigentum für Mensch und Gesellschaft, für Unternehmen und wollen jetzt in unserem letzten Block nochmal darauf gucken, was denn eigentlich Verantwortungseigentum auch mit dem Planeten zu tun hat. Und dem inhaltlichen Abschluss dieses ersten Tages möchte ich ein Zitat von der Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth voranstellen, die wir auch gleich noch leider nur digital sehen werden. Die Gestaltung einer regenerativen Wirtschaftsordnung setzt eine neue Definition dessen voraus, was der Zweck von Unternehmen ist und was die Funktion von Kapital ist. Es ist ein Prozess, der nicht aus Lehrbüchern hervorgehen wird, sondern aus den innovativen Experimenten derjenigen, die versuchen, ihn zu gestalten. Also allen von euch hier. Und jetzt wird es also um die Frage gehen, welche Rolle Verantwortungseigentum für regeneratives, nachhaltiges Wirtschaften spielen kann und damit eben auch für unseren Planeten und warum die Frage von Eigentum gerade in diesem Kontext wieder relevant wird. Und dafür wollen wir als erstes Christian Kroll hören, von ihm erfahren, warum er Verantwortungseigentum ja ein bisschen als Saat für die Zukunft sieht. Christian Kroll ist Gründer, Geschäftsführer und Verantwortungseigentümer von der Suchmaschine Ecosia, der größten europäischen unabhängigen Suchmaschine, dem nachhaltigsten Konkurrenten von Google, der mit den Gewinnen Bäume pflanzt. Und Christian, ich möchte dich gerne auf der Bühne begrüßen. Ja, hallo. Danke. Ich möchte kurz einmal vorstellen, was denn Verantwortungseigentum so für mich bedeutet oder bedeutet hat auch in meiner Geschichte bisher und warum ich glaube, dass es gerade für Impact-Startups echt eine gute Lösung ist. Kurz, wer Ecosia noch nicht kennt oder noch nicht benutzt hat, so sieht's aus. Man benutzt Ecosia wie jede andere Suchmaschine. Wir zeigen, wie andere Suchmaschinen auch, zeigen wir Werbung. Und wenn man auf diese Werbung klickt, verdienen wir Geld. Bis dahin alles genauso wie bei den großen Konkurrenten. Aber der Unterschied ist, dass wir dieses Geld verwenden, um Bäume zu pflanzen. Und warum pflanzen wir Bäume? Also ich könnte jetzt 2 Stunden darüber reden, mache ich aber nicht. Weil wir damit wirklich einen positiven Zyklus starten können, die Klimakrise lösen können, Biodiversitätskrise lösen können, Wasserkrise lösen können, Hungerkrise lösen können und viele, viele andere Sachen und das zu einem extrem niedrigen Preis. Ihr solltet alle Bäume pflanzen extrem toll finden. Das war jetzt aber auch der Teil zum Bäume pflanzen. Ab jetzt geht's fast um Verantwortungseigentum. Nur kurz noch ein paar Zahlen zu Ecosia. Wir haben inzwischen 157 Millionen Bäume gepflanzt. Es gibt aktuell 15 Millionen Menschen weltweit, die Ecosia benutzen und damit sind wir, wie schon gesagt wurde, die größte Suchmaschine Europas, leider. Also ich wünschte, es gäbe mehr Wettbewerb. Und was auch besonders ist an Ecosia, ist unser Team und insbesondere auch, wie wir aufgestellt sind. Wir betreiben die Suchmaschine mit einem Team von etwa 100 Leuten. Auch verglichen mit Google mit 100.000 Mitarbeitern nicht so einfach, da wirklich einen Wettbewerb zu bestehen, aber diese Leute geben alle ihr Bestes und das Schöne ist, wir sind seit 2018 im Verantwortungseigentum. Mit dem sogenannten Golden Share Modell, ich glaube, das kann man alles nachlesen für Leute, die es weiter interessiert. Die Frage ist, hat sich das gelohnt? Bereue ich das, dass ich das gemacht habe? Und ich dachte, ich teile mal kurz meine Gedanken dazu hier vor dieser kleinen Runde. Ich würde das eigentlich bewerten an der Frage, hat die Umstellung zum Verantwortungseigentum uns geholfen, unsere Vision besser zu erfüllen? Und unsere Vision ist es, die Klimakrise zu lösen. Also ist die Frage, machen wir das jetzt besser oder schlechter? Und eigentlich wollte ich so eine Vorteile, Nachteile, Gegenüberstellung hier präsentieren, aber dann habe ich gemerkt, hey, es gibt gar keine Nachteile. Also machen wir es einfach so, nur die Vorteile.
Eine Sache, die ich allerdings schon noch erwähnen möchte, wir mussten während dieser Zeit kein Geld aufnehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, was für viele nicht einfach ist, aber da gab es viele Workshops zu, hat uns nicht betroffen, aber ich komme mal auf die Punkte, die für mich wirklich wichtig sind. Eine Sache, die ich gern hervorheben möchte, ich habe von vielen, gerade von meinen ehemaligen Kommilitonen, ich habe BWL studiert, so ein bisschen diese Bedenken bekommen, wenn du dein Unternehmen verschenkst, dann ist doch die Motivation weg. Wie gesagt, ich habe das vor 4 Jahren gemacht. Meine Motivation ist nicht weg. Die ist größer als je zuvor. Meine Motivation ist, die Klimakrise zu lösen und genau das kann ich mit Ecosia machen und da bin ich super glücklich. Ich würde sagen, sie ist stärker geworden dadurch. Was auch stärker geworden ist, glaube ich, die Glaubwürdigkeit, die wir seitdem ja, einfach von mehreren Seiten haben. Also sowohl unsere Nutzer glauben uns jetzt, Nutzer und Nutzerinnen glauben uns, dass wir das wirklich machen, um die Klimakrise zu lösen und nicht um irgendwie mal Millionär zu werden oder sowas. Also da sind viele Zweifel jetzt weg. Auch bei Gesprächen mit der Presse habe ich mitbekommen, wenn das Modell, was wir haben, und Verantwortungseigentum erstmal verstanden haben, dann verschwinden da wirklich auch sehr, sehr viele Zweifel. Also das hat uns extrem geholfen, um wirklich ja, langfristig Glaubwürdigkeit aufzubauen. Dann eine wichtige Sache ist auch, dass es, glaube ich, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extrem positiv angekommen ist. Wir haben ja auch hier Ecosia-Mitarbeiter, hebt mal eure Hand. Wo sehe ich? Da ist Jenica, da ist Wolfgang. Jetzt hebt nochmal eure Hand, wenn ihr das prima findet. 100% der Ecosia-Mitarbeiter finden das prima. Das ist eine sehr differenzierte Betrachtung, die ich hier auf das Thema gebe. Also auf jeden Fall merke ich das tatsächlich in vielen Interviews und in vielen Gesprächen, dass Mitarbeiter wirklich davon überzeugt sind und dass es ihnen auch wichtig ist, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Dann haben wir auch tatsächlich viel Aufmerksamkeit bekommen. In vielen der Interviews, die ich gebe oder Vorträge, ist das immer ein Thema. Es ist tatsächlich was hervorsteht, verglichen mit anderen Startups, den normalen exit-orientierten Startups. Presseaufmerksamkeit, immer wieder irgendwelche Beiträge, die auch dadurch eben zustande kommen. Wirklich für uns auch ein sehr, sehr positiver Effekt. Dann eine Sache, also ich habe es noch nie anders erlebt, Ecosia ist mein erster Job, aber ich höre das immer wieder von Mitarbeitern, dass das bei uns anders läuft als bei anderen Unternehmen, dass wir halt nicht den Gewinndruck haben. Wir hatten neulich so eine Situation, wo wir bauen eine Suche für Produkte, also für Shopping mehr oder weniger bei Ecosia. Und da gab es auch so eine Diskussion, wollen wir mehr Geld machen oder wollen wir grüne Produkte hervorheben? Was ist wichtiger? Und dann haben wir einfach die Frage gestellt, was denn besser fürs Klima? Und haben eben gemerkt, hey, grüne Produkte hervorheben ist besser. Und dann haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, ob das in jedem normalen Unternehmen genauso funktioniert hätte. Also tatsächlich, klar, wir müssen Gewinne machen, aber nicht diese Profitmaximierung zu haben, ist mir persönlich unglaublich wichtig und glaube ich auch für viele unserer Mitarbeiter. Und letztendlich führt das auch zu einem besseren Produkt. Ein weiterer Vorteil, der für mich einfach auch immer klarer wird, ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit allen Unternehmen, klappt einfach besser. Die Skepsis ist nicht da, wenn die Unternehmen wissen, ihr könnt tatsächlich nicht verkauft werden oder ihr macht das nicht für Gewinngenerierung, sondern euch geht es wirklich um die Lösung der Klimakrise. Das erzeugt so viel mehr Vertrauen und macht tatsächlich auch so viel mehr Spaß. Wir haben auch insbesondere viel Spaß daran, mit jungen Startups zusammenzuarbeiten, die im Bereich Verantwortungseigentum gründen. Da haben wir auch schon einige Partnerschaften gemacht. Super viel Spaß hat es gemacht. Aber natürlich auch mit älteren Unternehmen oder mit den Pionieren der Branche. Ich gucke hier gerade so ein bisschen rüber. Das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und generell habe ich einfach das Gefühl, dass dieses Netzwerk mir sehr, sehr viel gibt. Also ich habe das Gefühl, dass wir wirklich gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten. Und ja, sowohl freut es mich, junge Gründer zu sehen, die in diesem Bereich gründen wollen. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, das zu machen. Und aber auch zu sehen, dass Leute, die schon seit Generationen teilweise Unternehmen führen, auch darüber nachdenken. Ich denke, es ist wirklich eine super Lösung. Gerade wenn man etwas im Impact-Bereich machen möchte, ich glaube, dann gibt es wirklich nochmal das Tüpfelchen auf dem i, wenn man wirklich versucht, ein wichtiges Problem für unsere Gesellschaft zu lösen. Dann ist Verantwortungseigentum meiner Meinung nach ein sehr guter Weg. So viel meine differenzierte Betrachtung auf das ganze Thema. Das war es eigentlich auch schon. Ich habe nur noch eine Sache, die ich kurz erwähnen möchte. Wir haben für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin dieser Konferenz einen Baum gepflanzt. Also wenn ihr heute nach Hause geht, dann habt ihr nicht nur die tollste Konferenz dieses Tages besucht, sondern auch noch was fürs Klima getan. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war's für mich.
jetzt bin ich auch wieder da. Vielen herzlichen Dank auch nochmal laut. So now I'm switching to English again, just for anyone who wants to put on headsets. And I'm really looking forward to a very exciting session with Professor Kate Raworth and Erin Sahan from Donut Economics Action Lab. Kate Raworth is a renegade economist focused on making economics fit for the 21st century. She's the author of the international bestseller Donut Economics: 7 Ways to Think Like a 21st Century Economist, which is really influencing politicians, economists, and everyone else around the globe. She's also teaching at Oxford University and at Amsterdam University, and she's the co-founder of Donut Economics Action Lab, which is also where Erin Sahan is working. He's the business and enterprise lead at the Donut Economics Action Lab. And before that, he's been chief executive of the World Fair Trade Organization, has spent 7 years at Oxfam, has led several campaign initiatives, and is also just a very, very pleasant person to talk to. So Erin, I'm really happy to have you here today and listen to you and Kate talk about donut economics as a way of getting humanity back into the donut. Thank you, Micah. And I'm going to hand over to my colleague, Kate, to kick us off. Pause for dramatic effect on this. Viste, ahí están diciendo que están haciendo la pausa para efecto I'll dramático. take over from here because clearly we're having some technical challenges, Kate. We're only hearing about every fourth or fifth word at the moment. Para que vean que también But pasa en el I can primer take it mundo. over from here Ya, and Kate seguimos con set el us up doblaje en to español a ver think si about se soluciona por ahí. where Ahí we está are Erin. currently. This is the selfie that we have as a collective humanity on this planet, where we are both in overshoot of our planet's boundaries, and we are in shortfall on life's essentials for everybody living on it. Now, we've done some work, colleagues have done some work to look at this from a national perspective. And this is the picture. We are all developing countries now. What this is showing us is that nobody has been able to demonstrate they can create an economy that lives within the means of our living planet while meeting life's essentials for everybody on it. You can see Germany on there, you can see the United States. The picture looks the same around the world. We are either in significant overshoot in order to meet much of life's essentials, or we are missing on life's essentials in a very significant way in a lot of those countries across what we have called the Global South. Here's another way of looking at it, how overall we need to transform our economic models. Every country is off the right path at the moment, and we all need to think about those biggest, boldest transformations that we need to pursue. So, how can humanity get into the donut? And when we started thinking about this, particularly for business, this is going to be an important element. There are two critical aspects, two important aspects that make up the broader book and concept of donut economics. One is to move from this concept of degenerative production, where we take from Mother Nature, we make stuff, we use stuff, we lose stuff, we repeat this over and over again around the world. I think we're all aware of this. We're all aware that we cannot continue, and we're going to have to move away to models of production that work with and within the cycles of our living world. And there are significant models currently that are demonstrating what's possible, moving from landscape degradation towards restoring our landscapes, going beyond just minimizing the damage, but to actually repairing, restoring, and being regenerative. Similarly with manufacturing, moving beyond just reducing our waste to getting into fully circular manufacturing. On the social side, because this is one of the powers of the donut, is it provides us with these two concentric circles that remind us that we can't be overshooting the ecological ceiling, but we also can't be in shortfall. And that shortfall is going to be avoided if we can build that distributive economy, one that is sharing opportunity and value much more equitably with the people who have co-created it. And of course, there is no shortage of examples of what this could look like, from the housing crisis moving into affordable social housing and all the different models of business and investment that is leading to that, to moving away from profit-driven business
that profit maximization business that I've heard Ecosia and others already mention on this stage as being something we need to move away from towards purpose-led business. So here is where I come in, and that would have been the end of Kate's slides, by the way, and she would have done them 100 times better than I just did, so thank you for bearing with me. But as I move towards what does this mean for business? Because this is a room of people that are interested in what is the role of business? How do we design businesses? How do we get into the deep structural aspects of ownership and governance and financial parameters to get the businesses of the 21st century, businesses that can help us get into the donut? Well, I'm going to invite you into a little bit of a short journey. It's going to feel like a familiar journey for you. It's going to feel like a journey that probably doesn't seem that alien because all of you are already innovating in the way you think about business, in the way you think about how it should be owned, who should own it, how should that be structured and distributed, and who should have power, control, governance rights within a company. Those are huge questions and they lie at the heart of what donut economics means for the business world. So the big question I think we're going to explore in this tiny journey is how do we move from this 20th century model that has led to us being in overshoot of the planet's boundaries and in shortfall of life's essentials for the people on this? How do we move from that model, which was around how much financial value can we extract from this enterprise, to one that says how many benefits can we generate in the way we design this enterprise? That's what you're all here doing, whether you use this language or different language. We're all in that exploration of how do we design those enterprise models that create as many benefits as possible. Now, we need to place this a little bit within all the other amazing and critical transformation journeys out there. There are so many great approaches currently to transforming the business world, and we need them all. Whether it's ones that are trying to make the business case, trying to show actually you might get some higher returns by doing the right thing. And that's going to be true some of the time, maybe a lot of the time. Ones that are looking at new goals, metrics, indicator frameworks, ways of setting targets for companies. People out there trying to demonstrate enlightened leadership as possible, to get those decisions from the highest levels of decision making that are going to be good for our planet and create the benefits for society. And those that are working on government regulations to try to bring pressure through laws, also through finance and ESG, all the way to collective action from farmers and communities and workers around the world. So all of these are really critical. And in my 15 years working to transform business, I've worked in all of these. I believe in all of these. These are all important aspects, but there is one thing that is missing from this picture. And that is highlighted by what the donut is pointing to. The donut is pointing to all of these huge, difficult, ambitious, bold ideas that we all need to pursue in the business world. Now, some will come from government, but a lot needs to come from organizations that are setting up businesses, people that are entrepreneurs. However, we're being held back. We've created a straitjacket that holds back the possibilities of what business can do. And that is resulting in us going into a very tiny overlap where the returns are maybe high enough and the margins and the dividends and the exits are all justified to a point where we can do those regenerative and distributive actions. Things like cost efficiencies and energy efficiency and things that get rewarded through the markets. However, if we redesign our enterprises and we go deep into their design, then we start having things like Fairbnb, which is deliberately creating slow tourism that is better for communities, reinvesting in communities. Imagine if Ecosia would have been possible with those enterprise designs that maximize returns and maximize margins. Of course it wouldn't be, and we need to redesign and create these alternative models that steward ownership, among others, are pioneering. So, in order to move into this world, there are some examples I think we can take inspiration from. And a reminder, I think, for all of us in the room is the reason that we are redesigning our businesses and creating these innovative new designs is because we want to pursue those big actions. That's what it's going to lead to. It's going to lead to things like, for instance, Fairphone having modular product design, throwing away the old playbook of built-in obsolescence that dominates the electronics industry. Businesses like Interface that are saying, look, we don't just want to become sustainable.
We want to sequester carbon through our factories. We want our factories to behave like the wildland next door. We want it to clean the groundwater. Businesses like The Body Shop that are saying, we don't just want to have some recycled packaging, let's combine that with fair trade principles. So the waste pickers in India that are picking up those plastic bottles for recycling in Body Shop bottles are treated with the same dignity that they deserve. Or businesses like Houdini that are saying, right, we want garments that are circular. We want to be able to separate the technical and the natural nutrients. However, we're going to make this open source. We're going to have radical collaboration in our industry that is not based just on competition, but based on this shared desire to create a regenerative future. And of course, there's a distributive side of this ledger as well. So businesses like here, El Puente, based in Germany, that is saying we're going to have the deepest, biggest commitment to our suppliers across the world. And we're actually going to give them shares so that they sit on our board and they help us make decisions together. Or businesses like Richer Sounds that started off as a family business, but said, you know what, employees matter to us. We're going to convert to employee ownership. Or Fairbnb, which I mentioned, or examples like Lush that are saying, let's go further on fair taxation. Let's not just pay the minimum tax we can get away with. These are all examples of the kinds of actions we need from business, those solutions, those ideas. However, they are enabled by their deep design. And this is the invitation, is to start thinking together collectively about how can we create the most broad and constructive and comprehensive amount of different alternative designs that can trigger these sorts of bold ideas. So we have a very short framework that actually in tomorrow's session, there's a workshop session, we're going to go through this as a little bit of a taster of what's coming. But we have a framework that we propose for how you might assess the deep design of business. And it starts with looking at its purpose. So an example of the kinds of designs that hold us back is the fast fashion industry, whose purpose is to make as much stuff, to sell as much of it as possible, at the lowest cost possible, and repeat and repeat and repeat. And the alternatives of artisanal production, where actually the producers co-own the business together, and the purpose of the business is around how do I benefit those people that make my products. Examples across networks of the businesses. So those trading relationships, those commercial relationships that move from commodity markets all the way to those transformative supplier partnerships. But also, who are you together with in the communities of businesses that you have a voice with? So moving away from those regressive alliances to join the progressive ones, like this kind of loose network of steward-owned companies. And of course, we get to governance, and a room full of steward ownership people are obviously going to see the importance of governance, because that is where decisions are made. Who holds decision-making power? Why do they hold it? And whose voice is in the room and who isn't? Moving away from those governance structures that venture capital often dictates, that hold back some of the social and ecological ideas we want to pursue, and move towards examples like multi-stakeholder custodianship that River Simple has pioneered in Scotland and the UK. So all of these are examples, but of course we get to ownership, and of course ownership is central, and it transcends so many of these ideas that we are working on at Doughnut Economics Action Lab. Steward ownership is central, but so is employee ownership, so is farmer ownership. But when we look at some of the biggest and most interesting innovations that are happening, we find them in these communities of steward ownership models. We find them in people that are asking, how else can we design ownership? How else can we make sure that the company is going to be there resilient in the long run and pursuing the social and ecological purpose that we want? And lastly, finance. And this is absolutely central, because it often is the thing that prevents companies from doing the things we want them to do, and moving away from the quarter as king finance model all the way to how do we flex margins? How do we get capital expenditure and reinvestment into those big ideas that we need to transform our world economy? So these are all the kinds of things that are very natural for you, but it's maybe a perspective of presenting them and creating an invitation to the broader business world to design their business. And one of the reasons that we think it's critical is that maybe we need to design to enable those processes to be aligned with the purpose. Processes of product design, for instance. Or we might want to design to lock in
the mission and the legacy of the business. So many of those older steward-owned businesses and companies, of course, know the importance of legacy. We might want to design to lock in those deeper partnerships. As the future comes, we're going to see supply shortages, cotton, coffee, cocoa. All of these things are going to have a security of supply issue. The resilient businesses are going to have deep partnerships with their supply chains. And we might want to design to enable that investment to happen. We heard earlier around some of the steward-owned companies being able to reinvest for their own future. Well, doing it with ecological and social goals in mind is absolutely central. So, donut economics and steward ownership ask the same question of the business world. They ask, let's look into the deep design and let's ask which aspects of our deep design are holding us back and which aspects can be redesigned to move us towards a thriving future. Thanks very much. Thank you, Aaron. Stay a second. I'll say, okay. Thanks so much, Aaron, and thanks for filling in so fabulously. For Kate, who unfortunately we just weren't able to fix the problems with her connection. So I was wondering maybe if you think we could actually have a pre-recorded interview or something with her that we can upload for the conference. We can ask. We can absolutely ask. Cool. Thank you so much. Thank you all. Thanks for joining us. See you tomorrow. All right, what we're going to do now is that you all wave and smile because we're going to take a picture of all of us together in the audience. Only time that everyone is together. Please welcome our fabulous photographer. Woo! Ok. Intervenimos por acá también nosotros. Vieron parte de la charla, bueno, no parte de la charla, la actividad que se hizo desde Berlín. Valuable Experiments on Deep Design. Le agradezco también a Fernando, quien estuvo a cargo del doblaje en español, quien estuvo a cargo de la traducción. Los invito a que se pasen ya a nuestro canal de audio original, porque nosotros ya debiéramos tener la posibilidad de comenzar una conversación hecha desde nuestro panel pensando en el hemisferio sur. Tenemos hartas personas conectadas con nosotros. Estoy viendo varias caras ahí, estoy viendo algunas personas que nos escriben también. Les agradezco nuevamente el tiempo de conversar acá, de conectarse con nosotros. Y en virtud del tiempo de ustedes y también de nuestros colaboradores, yo creo que es bueno que conversemos de inmediato con esta segunda parte, con esta conversación sobre el paso siguiente. Así le pusimos, quizás no es el nombre más original del mundo, pero vaya que tiene sentido cuando uno entiende que somos parte de un ecosistema que se está planteando estas preguntas, que está abordando también los profundos cuestionamientos de para dónde nos lleva la economía en la sociedad, y luego vamos al cómo. ¿Qué se hace exactamente? ¿Cómo convertir esto declarativo en vinculante, por ejemplo? La estructura, el diseño. Y en eso tenemos acá la experiencia y la mirada de personas muy, muy valiosas. Para los que vinieron llegando un poquito más tarde, me presento. Soy Ignacio Lira, encargado de comunicaciones de Purpose en Latinoamérica, y estaré encargado de moderar esta charla junto a Joan Melé, que ya está conectado con nosotros. Lo pueden ver ahí. Va a activar su micrófono en cualquier momento. Joan también es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, impulsor global de la banca ética. Joan, un gusto saludarte. Bienvenido a esta conversación. Gracias, un placer estar aquí compartiendo con todos. Y también desde Deal, desde Donut Economy, donde vimos también allá a Erin, está Carlota Sanz con nosotros, cofundadora de Donut Economy Action Lab, economista, y ahí a ver si está conectada también. Claro, la veo. Hola Carlota, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por tenernos. No, gracias a ustedes por estar, gracias a quienes están mirando todo esto. Y bueno, lo que estábamos viendo, la primera conversación me parece que motiva de inmediato varias preguntas. La idea de tenerlos a ustedes también mirando todo esto es que a lo mejor nos puedan compartir una primera impresión de lo que conversábamos acá. Sé que viene más cerca del lado tuyo, Carlota, así que no sé si quisieras partir también comentando un poquito con nosotros lo que conversamos, lo que vimos. Claro, bueno, para empezar, reconocer que me encantaría, si puedo primero preguntarte, ¿puedo mostrar alguna imagen en algún momento? Si hablo, podría compartir pantalla, más que nada porque soy consciente de que no hemos visto todas las imágenes que se han presentado a la hora que Kate y Aaron presentaban, y mucho de lo que
en Donut Economics estamos haciendo es ofrecer una nueva forma de entender la economía, pero también contar una nueva historia sobre la economía a través de imágenes, ¿no? Entonces, para nosotros, la forma en la que vemos, ¿no?, lo que podría ser el objetivo de la economía o hacia donde podríamos pivotar esa nueva imagen de la economía es pivotal, ¿no? Y esa imagen del donut donde ofrecemos, digamos, un nuevo compás para guiar a la humanidad en el siglo XXI. Y cuando nos invitasteis a formar parte, ¿no?, de este evento, fue un gran sí, precisamente porque en Donut Economics tenemos la convicción de que para realmente pivotar hacia un futuro donde podamos cubrir las necesidades de todos dentro de esos límites del planeta, es necesario, es condición necesaria rediseñar ese ADN profundo de las empresas, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos que con Purpose Economy y con el impulso del Steward Ownership tenemos una gran complementariedad, ¿no? Y entendemos digamos, esa convicción que es necesario para poder ver o para poder llegar a ese nuevo objetivo que nos ponemos en la economía. Y bueno, decir que también es un placer estar aquí con Joan. Muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá podamos conversar un poco también sobre lo que hemos escuchado y cómo se enfoca sobre todo en la parte más financiera, etc. Bueno, Carlos, tienes la posibilidad de compartir imágenes desde tu cuenta, ya lo habilitamos mientras conversabas, y ahí mencionabas algo donde quiero darle el pase a Joan también, hablando de este compás para la prosperidad humana en el rediseño. Yo sé que eso conecta mucho también con la mirada de una persona como Joan, en medio de un diagnóstico sobre graves crisis financieras, ambientales y sanitarias que atraviesa esta década. Entonces uno de inmediato se pregunta, ¿qué tan a tiempo estamos de hacer estos cambios antes de entrar en un paradigma irreversible? Joan. Bueno, pregunta complicada. A mí permíteme que sea un poco provocador, que es mi trabajo, siempre me encanta provocar. Eso. En el sentido positivo de la palabra, ¿no? De provocare, llamar a hacer algo. Cuando oigo todo esto que estamos escuchando, que realmente es muy interesante, y había escuchado, he leído algunas cosas y por supuesto que es fabuloso, pero la pregunta que hacía al principio, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo podemos acelerar esto? Hay un tema que yo vengo históricamente trabajando y planteando en muchos ámbitos, que en el ámbito privado todo el mundo me dice que sí, que lo reconoce, pero que en público sigue habiendo como una especie de vergüenza de hablar de según qué temas en público, ¿no? Porque la gran pregunta es ¿por qué seguimos yendo mal? O sea, cuando hablo con personas, directivos, organizaciones, no sé, todo el mundo es bueno, ¿no? Da igual que hable con grandes instituciones financieras, que cuando ves sus mensajes publicitarios están a la altura de las hermanas de Teresa de Calcuta, o sea, es puro amor, ¿verdad? La pregunta es si todo el mundo es bueno, ¿dónde está el problema? Entonces, no quiero hablar de buenos y malos, pero creo que nos han dado fondo del problema. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué seguimos siendo mal? Si podemos hablar de la propiedad responsable, podemos hablar de los valores y tal, pero en el fondo hay un tema que no se toca, que es, cuando habláis de deep design, ¿no?, de ir al fondo del diseño, diría, hay que ir al fondo del ser humano. Este tema no se toca. O sea, ¿qué es un ser humano y qué sentido queremos dar a nuestra vida en el tiempo que nos ha sido concedido? Y este tema parece que esto queda en el ámbito más particular, para hablar de una tertulia de amigos, ¿no? Es decir, el tema espiritual trascendente. Pero hay otros que sí que están dando un mensaje de que el ser humano es un simple conglomerado de genes reunidos por azar, ¿verdad? Que el único sentido de la vida es la lucha por la supervivencia y que cuando llega la muerte se descompone y no queda nada. Frente a esto nos está viniendo una alternativa del posthumanismo, en la que no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Si queréis otro día hacemos un debate con tiempo y allí me podré calentar y explayar a gusto. Pero esto se va repitiendo en la educación, se va repitiendo en todas partes y en el fondo hay la convicción de que la vida es una lucha por la supervivencia. O sea, no, hay una desconexión total del ser humano con su origen y con el sentido de la vida. Y si esto sigue así, podemos hablar del propósito, podemos hablar de la propiedad responsable, de la banca ética, pero yo cuando empecé con la banca ética en el año 2000, ya llevo unos cuantos días, yo era ingenuo, tengo un punto de ingenuidad, pensaba, bueno, esto va a crecer. Cuando el 2008 hubo la crisis financiera mundial, tuvimos un éxito en Europa con la banca ética, digo, bueno, ahora sí que esto va a cambiar. No ha cambiado.
Sí que hay entidades y grupos que te hablan de inversiones de impacto, y ahora hoy todo el mundo se mide el impacto positivo de lo que están haciendo, nadie mide el impacto negativo de lo que están haciendo, esto no se publica, y el impacto negativo es del 98, 99% de las actividades. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que hay una farsa colectiva que nos falta coraje para abordar. Y si esto no se entra en el mundo empresarial, y te repito, yo lo estoy intentando hacer, o sea, hablemos del propósito de vida, no solo el propósito del ser humano, porque en el fondo, cuando hablamos de todo esto, todavía hay un lenguaje, seamos respetuosos, que la empresa responsable también ganará dinero, no sea acaso que se nos asusten. O sea, en el fondo, la pregunta sería, ¿pero realmente queremos cambiar esto o no? Y mi experiencia, tengo que decir que muy poca gente está dispuesta a asumir un compromiso personal para cambiarlo. Por ejemplo, ahora nosotros en Banca Ética Latinoamericana tenemos una frase de captar capital. Estamos a punto de tener una licencia bancaria en Chile, tenemos que abrir sucursales. Todo el mundo está interesadísimo. Cuando doy charlas, todo el mundo me dice que les he llegado al corazón. Digo, hostia, pues he fallado. Yo iba al lado, iba a la cartera. Claro. Oh, me has llegado. Pues no quería llegar al corazón, quería llegar a la cartera. Y cuando haces algo positivo hay que justificarlo con 50.000 números, ¿no? Y mídeme el impacto de futuro y tal. Para lo negativo no hace falta. Por eso quiero decir que hay tiempo, no lo sé. O sea, si no vamos al fondo, tenemos el coraje de decir, pero ¿qué sentido quieres dar a tu vida? No sabemos si vamos a vivir hasta los 100 años o vas a morir mañana. Pero ¿qué quieres hacer de tu vida? Da un propósito a tu vida que tenga sentido, y esto llevará a empresas con sentido y con propósito. Si no es así, por mucho que tengamos esto y las empresas, las B Corps, la economía del bien común y todo lo que está saliendo, que no lo critico, yo lo apoyo plenamente y tal, pero que pasan los años, hacemos congresos y no cambia porque falta coraje para ir a fondo, y la clave de todo para mí es el ser humano, y esto no se está tocando. Esto para ir calentando, para empezar un poco, no quiero acaparar, pero esto es lo que... Pero es que esa es la pregunta del fondo, es la que motiva también esta conversación, Joan, y yo te agradezco que pongas esa provocación, como decías tú al inicio, porque es lo que nos lleva al marco, a la estructura, ¿no? En el fondo, esta conversación, cómo la hacemos tangible, y leo lo que comenta por acá Valentina, por ejemplo, dice, cómo conciliar esto, el vínculo solidario, maximizar los beneficios sin atropellar a los demás. Seguimos buscando mayor cambio en el vecino que en nuestra propia casa, Leo Arroz, y eso me lleva a preguntarle a Carlota, entonces, a propósito de esto mismo, poner las cosas sobre la mesa. ¿Cómo se avanza desde ahí? Joan has hecho un punto sobre el ser humano y sobre quiénes somos nosotros y cómo nos relacionamos con el mundo y en el mundo, ¿no? Y cómo somos parte de este mundo. Y yo creo que también una parte del problema, sinceramente, y por qué no nos hacemos estas preguntas y por qué nos está poniendo sobre la mesa, es porque yo creo que también durante años y años y años la forma en la que nos hemos dibujado a nosotros mismos y nos hemos dicho, ¿no?, cómo una persona aparece en el mundo o aparece en una economía, ¿no?, que no es más que la gestión de nuestra casa. Durante décadas nos seguimos diciendo, ¿no?, seguimos diciéndonos a nosotros mismos que somos personas puramente racionales o que buscan su instinto de supervivencia, que somos, maximizamos nuestro interés individual. Y hay otra parte de esa naturaleza humana, ¿no? Somos seres sociales, colaborativos, que prosperamos en comunidad, que no nos la decimos tanto a nosotros mismos, ¿no? Y tampoco nos la decimos en la forma en la que ¿no?, el retrato de la humanidad o del ser humano, por ejemplo, no sé cuántos de aquí, seguramente muchos han estudiado economía, se nos da solamente una visión como muy estrecha, ¿no? Y me pregunto yo si también el hecho de no traer una visión mucho más amplia de lo que somos como seres humanos podría precisamente ayudar a abrir esas cuestiones, pero también nuestra relación y nuestra conexión con el mundo vivo. Somos el mundo vivo, ¿no? Y yo creo que hay una desconexión brutal y tampoco se habla de eso muy a menudo y por tanto, ¿por qué no avanzamos? Porque, bueno, a tu pregunta,
Ignacio, sobre estamos a tiempos. Es una pregunta existencial, ¿no? Y estoy segura que dependiendo del día en el que me la preguntes, te voy a contestar de una forma distinta. Probablemente. Y bueno, o sea, yo lo que creo es que no hay un punto de no retorno o de catástrofe versus no catástrofe. Estamos en un momento de colapso. O sea, el mundo está sufriendo a día de hoy, las personas en todas partes del mundo están sufriendo ya las consecuencias del sistema que tenemos y a día de hoy solamente podemos ralentizar y reducir al máximo estas consecuencias, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para mí no es suficiente, ¿no? Es posible. Desde luego, yo también estoy de acuerdo en que no vamos no estamos dando los pasos a la escala y la rapidez necesarias que los tiempos a día de hoy demandan, eso está claro. Quiero preguntarles a ambos lo siguiente. Esta conversación que estamos teniendo acá, junto a Carlota y a Joan, y conectados con lo que pasaba antes en Berlín, la estamos haciendo con foco en el hemisferio sur. Quizás no son los mismos desafíos, quizás no son las mismas oportunidades u obstáculos. El contexto de esta parte del mundo a lo mejor provee diferencias. ¿Y por qué digo a lo mejor? Porque la pregunta es para ustedes. ¿Estamos en igualdad de condiciones de impulsar un rediseño, de implementar un modelo de economía regenerativa como lo pueden estar países desarrollados? Pensando que estábamos viendo la perspectiva de Alemania, por ejemplo, o de España, en el caso de ustedes, mientras conversamos acá. Hay más cosas pasando en países como los nuestros, del hemisferio sur, y de las personas que tenemos acá conectadas. Entonces, no sé quién se anima primero a conversar sobre eso. Como queráis. Dale, Joan, te escucho. Empiezo, pues. Bueno, en primer lugar, es muchísimo más grande el desafío y en mi caso hablo de Latinoamérica porque es lo que conozco. No puedo hablar de África, no puedo hablar de otros lugares. Y ahí es donde más patente se hace, ¿no? el grito de auxilio, porque es donde más se ha vulnerado a los seres humanos. La desigualdad económica que se ha creado es brutal, se ha profanado la tierra, no encuentro otra palabra. Pero claro, yo luego soy europeo, viajo por Europa. De hecho, he estado viajando por Europa con algún compañero que veo ahora en pantalla, buscando fondos precisamente para que nos apoyaran en el desarrollo de la banca ética. He encontrado no falta de empatía, he encontrado una frialdad y un distanciamiento que tuve que hacer esfuerzos para no sacar mi vena vikinga y sacar un hacha, ¿verdad? Porque, claro, les tienes que recordar, ustedes han olvidado de dónde procede la riqueza de Europa. Es que se olvida. ¿Ya? Desde cosas tan simples como todo lo que hay en los museos del, por ejemplo, el Louvre o el Británico de Londres, que decir, pero luego van reclamando deuda de otros países, pero ¿ustedes se acuerdan de dónde sacaron esto? O todo cómo se ha expoliado, porque no encuentro otra palabra, ¿no? Y esta insensibilidad. Y esto tiene que ver, como decía antes, o sea, sigue habiendo un egoísmo, yo miro por lo mío, los fondos de inversión miran por su crecimiento, el país mira por su país, o sea, no hay una mirada global todavía de humanidad, y es como si a mí se me estuviera gangrenando un dedo del pie y dijera, bueno, pobre pie, pero ¿yo qué quieres que le haga? O sea, no, hombre, no es el pie, soy yo. Hasta que no veamos el resto del mundo igual, vamos a tener un problema. Y hoy veo, pues esto, una gran dificultad. Pero, a cambio, veo un potencial en Latinoamérica, repito, hablo de Latinoamérica porque no conozco otros lugares, ¿no? Un potencial humano y creativo, incluso a pesar de las dificultades y de los problemas, de entusiasmo que no encuentro en Europa. Yo me paso casi medio año o más en Latinoamérica, desde México hasta abajo a la Patagonia, y cuando vuelvo a Europa me encuentro con un continente que le llaman el viejo continente, yo le llamo el continente envejecido. O sea, no hay nada. O sea, no hay entusiasmo, no hay ganas, hay una desidia, una falta de interés y sobran recursos. Pero luego hay otro fenómeno, es que no todo es un tema medioambiental o económico. O sea, los países más ricos del mundo, la gente más rica, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte. Vete a Noruega o Japón, los países más ricos del mundo. Es decir, hay un malestar existencial individual, es decir, pero no os dais cuenta que no seguiréis buscando la riqueza, pero al final la falta de propósitos va a llevar a la desesperación. Y esto, en cambio,
en los lugares, no sé, los lugares donde he visto más sufrimiento, por ejemplo, por el tema de la droga, del narcotráfico, México, Colombia, también unas fuerzas del corazón y de entusiasmo y un potencial creativo que a mí me hacen tener una esperanza. Es decir, si somos capaces de apoyar esto, canalizarlo, por eso estamos en Banca Ética, para que hay muchísimos grandes proyectos que podrían cambiar el destino económico y social de Latinoamérica, pero no encuentran financiación o no encuentran una financiación adecuada. Por eso es un tema, la banca ética, que va más allá de un banco. O sea, para mí es un tema, una manera de una transformación social y que vamos a requerir que millones de personas nos apoyen, porque hay un potencial que no veo en Europa. O sea, tengo esperanza porque veo esto, pero veo que hay muchísimas más dificultades. Pues esto, pues porque una empresa en Noruega no puede hacer la explotación del salmón que querrían hacer para ganar dinero, porque es un país que tiene que estar limpio. Vamos a hacerlo a Chile, y si nos cargamos la isla de Chiloé, pero es en América, ¿no? O sea, esto y permitirlo, porque los gobiernos lo permiten, voy a intentar ser suave si luego no me dejarán entrar en los países cuando viaje. Esto, la gente dice, es que hay mucha corrupción y tal, pero hay, porque si hoy los países son corruptos, es que hemos educado para que la gente cuando sea adulta sea corrupta. Y este es otro tema que dejo en el aire para otro encuentro. O sea, el mundo de hoy es resultado de la educación de ayer. Muchas licenciaturas, doctorados en Harvard, másters en MIT, pero la educación en valores que se daba antes se ha perdido. Entonces esto complementa lo de antes. O sea, y me callo porque se me como todo el tiempo. Hay un gran potencial en el cono sur, mucho más grande que en Europa, pero tenemos que dejar que salga. Y para que salga hay que dar aire, hay que dar oxígeno, es decir, hay que apoyar con financiación, no digo donaciones, con financiación adecuada, toda esta creatividad que está latente y no puede salir. Y yo voy a añadir también que, bueno, totalmente de acuerdo con John, pero además añadir que hablamos mucho, ¿no?, de la transformación de países y de naciones, y aquí si pensamos un poco en los países y hasta qué punto son capaces de satisfacer y proveer una vida digna, ¿no?, a las personas dentro de los límites del planeta, lo que está claro es que a día de hoy los países de rentas medias y de rentas más bajas no están cubriendo ese mínimo social, ¿no?, que tenemos que dar, y además ya están o están empezando algunos, ¿no?, evidentemente a sobrepasar los límites del planeta, y entonces tenemos que volver a estar en ese balance, y la pregunta es ¿cómo van a poder hacerlo estas naciones? No solamente es una transformación de las naciones, sino es una transformación entre las relaciones de las diferentes naciones, porque luego tenemos a los países de rentas muy altas que evidentemente aparecen, o sea, han cubierto un mínimo de ese bienestar social, pero como decía Joan, ¿a través de qué? O sea, de una historia de colonialismo, de extracción, de relaciones de poderes completamente injustas entre los países del llamado hemisferio norte y el hemisferio sur, y esas relaciones, hasta que no se cambien, es complicado, ¿no?, avanzar. La oportunidad que yo veo, y que es lo que y creo que resuena un poco con lo que Joan está diciendo, es que quizás sí que hay, o sea, hay una oportunidad para repensar un poco más allá, ¿no?, las aspiraciones que tenemos, o sea, qué es realmente el progreso, ¿no?, y qué es realmente tener una vida digna en este lugar en relación al contexto que tenemos y con la historia que tenemos. Y yo creo que en países, yo no hablo particularmente de Latinoamérica, o sea, nosotros en Donor Economics estamos trabajando con diferentes países del hemisferio sur también, por ejemplo, en el sudeste asiático, y lo que veo es que hay quizás hay como una hoja más en blanco, ¿no?, una oportunidad de empezar un poco más de cero, rediseñar de cero, y entonces, como dice Joan, ¿cómo potenciamos? Y para mí es esa relación entre los países, una relación histórica que sigue siendo de explotación y sigue siendo de extracción, y eso creo que tampoco se habla tan abiertamente, ni siquiera, o sea, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de transformación de empresas, y es un tema que a mí me gustaría ver yo vengo de Europa, yo estoy en Europa, hablarse mucho más de lo que se habla y actuar sobre ello, ¿no?
Y lo que nos paraliza o lo que nos impide a lo mejor o nos ralentiza es el miedo. Lo planteo como una pregunta amplia, ¿no? Porque es natural que mientras el cambio es la constante de la humanidad, también uno puede asustarse. Lo que ya tengo, otra persona dirá, para ocupar una frase media cliché, ¿para qué reparar lo que no está roto? En términos de que algo le funciona. Quiero firmarme de un comentario que escribe Arthur Hirsch en nuestro chat. Tenemos que desarrollar la infraestructura para ejercitar la colaboración. Entonces me voy a quedar contigo, Carlota, para hablar un poco sobre eso, sobre estructura, sobre cómo realmente innovar o ir a generar una conversación diferente, por ejemplo, entre el dinero y el poder, a propósito de estructura de empresas y de cómo se empuja economía. Apelo a lo que pasa con Deal, ¿no? Lo que ustedes hacen con la economía del DONT. Sí, o sea, nosotros desde Donor Economics lo que queremos es, como te decía, ofrecer una nueva visión, ¿no?, para la transformación de este siglo, pero y lo que tenemos claro es que para esa transformación hace falta ir al diseño profundo, y ya cuando yo creo que es importante hablar del sistema y de cómo está estructuralmente diseñado el sistema, cómo están estructuralmente diseñadas las empresas. Y para nosotros lo que más nos emociona realmente es experimentar con las nuevas innovaciones que van a permitir precisamente hacer challenge a esa relación existente del poder, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, lo que nos hemos visto cuando empezamos con Donor Economics Action Lab, que es precisamente un proyecto para colaborar con diferentes agentes y diferentes practicantes del cambio en cómo traer estas ideas a la práctica. Una de las preguntas que nos planteamos muy al principio es, bueno, ¿cómo abordamos el tema de la empresa, ¿no? Y cómo abordamos el tema del cambio en empresa, del cambio estructural de empresa, precisamente porque uno de los riesgos más grandes que hemos visto o que seguimos viendo, y Joan, tú creo que lo has puesto al principio, este riesgo de la pérdida de integridad, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo viendo cómo sí hay iniciativas, se están haciendo cosas, pero al final no estamos viendo los pasos que queremos dar. Y nosotros hemos tenido muy claro que para realmente poder dar un paso más tenemos que hablar de esas cosas que en muchos casos no es fácil hablar, y de hecho incluso con nuestros más cercanos aliados hablar sobre la relación del dinero y el poder y de cómo eso afecta a una transformación de empresa no es tan fácil. Y de hecho nos hemos visto en muchos casos con la estrategia que hemos llevado, que estamos intentando seguir en Deal y de cómo aportamos al ámbito de la transformación de empresa. Queríamos ir un poco más, bueno, bastante más profundo, y nos hemos visto en muchos casos un poco aislados, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros experimentar con innovaciones muy tangibles como puede ser el Steward Ownership o otros modelos de propiedad, ¿no?, que consigan anclar ese propósito a largo plazo, es una de nuestras prioridades. Y además creo que otra de las prioridades creemos que es esa experimentación y ese abrir esas conversaciones en ámbitos que quizás todavía no se están abriendo. Y es como siempre decimos, el elefante en la habitación, ¿no? O sea, ¿por qué no hablamos más sobre la relación de dinero? Y eso es precisamente lo que en Deal, la herramienta que queremos poner un poco a disposición y ofrecer, quiere profundizar en ese aspecto y sobre todo colaborar con aquellos que lo están poniendo en práctica y aprender, porque evidentemente no es fácil. Joan, el pase es tuyo, como en el fútbol. No, yo solo quería hacer un comentario, que has dicho algo que para mí es muy importante, no que habría que quedar en el aire, ¿no? Es decir, quizá el tema es el miedo, yo estoy convencido. Pero el miedo siempre es miedo a la muerte y viene de la desconexión. Y es sorprendente, porque en la historia de la humanidad ha muerto todo el mundo. Dices, bueno, hay seres humanos que mueren y otros no. Hostia, ¿me tocará o no me tocará? Vas a morir seguro, no sé si mañana o dentro de 100 años, pero lo importante es esto, ¿no? Que habrás hecho en el tiempo que te dieron, pero sigue habiendo miedo a la muerte, y cuando uno tiene miedo a la muerte, acaba viviendo con miedo a la vida, que es lo que sucede hoy. Pero claro, esto solo se arregla no con estrategias empresariales, que todo esto también tiene que existir, sino teniendo, que decíamos antes, el coraje de lo que si tú vas a Grecia un día y vas a visitar el templo de Apolo en Delfos, hace ya 3.000 o 4.000 años, ya decía, conócete a ti mismo. O sea, esto
ya lo decían, ¿no? Hemos perdido los clásicos, hemos sacado las humanidades de la educación y así nos va. Nos hemos deshumanizado, precisamente porque se llamaban humanidades, porque nos hacían humanos. Entonces, el miedo que has dicho tú es la clave. Hoy vivimos una sociedad basada en el miedo. La educación se educa no en amor, sino en miedo. Oye, tienes que estudiar porque el día de mañana, como no tengas una carrera y un máster, no te ganarás la vida. Pues no os extrañe que los jóvenes luego se droguen o se automutilen y tal. Los hijos de los que me escuchan, no es siempre hablo de los que no han venido, para que nadie se me ofenda, pero es normal. O sea, ¿qué panorama de vida me estás diciendo? Tengo que estudiar para tener una carrera, para encontrar un trabajo, para ganar dinero, y luego casarme, tener hijos, decirles que tienen que estudiar. O sea, no se sostiene. O sea, el modelo, no estamos viviendo un modelo humano. Y frente a esto que nos proponen el posthumano, mi propuesta es, vamos a conseguir descubrir qué es la dignidad humana y a vivir una vida plenamente humana. Cuando haces esto, y tampoco hace falta vivir a un monasterio en el Himalaya, existe camino de autoconocimiento compatible con la vida cotidiana, cuando uno hace el trabajo interior y conectas, desaparece este miedo para siempre y puedes comenzar a ver una vida más o menos auténtica. Seguirán habiendo errores, pero ya no basados, fundamentados en el miedo, sino en la búsqueda del camino. Por lo tanto, para mí la palabra que has dicho es la clave. Vivimos una sociedad, una educación y economía basada en el miedo. El miedo nos lleva al egoísmo, un sinsentido. Por lo tanto, yo diría, vayamos a este autoconocimiento, a la plenitud del ser humano, que es grandioso en potencia. No necesita conectarse con chips al cerebro y tal. No hace falta. Lo que somos hoy, si lo desarrollamos, ya es maravilloso. Entonces, para mí, yo invito a esto, ¿no? Entonces, mi mensaje sería el autoconocimiento, que por supuesto es imposible sin el conocimiento del otro. Lo habéis comentado de alguna manera, decía Carlota. O sea, en el encuentro social con el otro, también aprendo a conocerme a mí mismo. Es para mí el único camino para perder el miedo y vivir una vida que nos siga, pues esto, ¿no? Los fondos de inversión que quieren seguir creciendo. Haremos inversiones de impacto, pero queremos crecer. Y cuando les preguntas, ¿por qué queréis crecer? ¿Por qué queréis maximizar beneficios? Pues no te saben contestar. Te dicen, hombre, a mí me dicen, hombre, Joan, ¿qué cosas tienes? ¿Verdad? No, es por saberlo, ¿no? Entonces, repito, para mí es venzamos el miedo con el autoconocimiento y veamos que el ser humano actual, las capacidades que tenemos hoy, pero son capacidades que hay que desarrollar, que realmente tienen una dignidad increíble, tenemos el potencial para vivir una vida plena, cosa que hoy no estamos haciendo. Estamos en los minutos finales de esta conversación. La planteamos como así, como un diálogo breve, que fuera como el inicio de algo, para luego irse cada uno a la casa con cosas pensando acá a propósito de eso. Pero sé que Carlota también quería, no sé si teníamos la chance de mostrar o no algo, pero te voy a dar la palabra también para poder hacer algunos puntos finales, tanto para Carlota como para Joan, agradeciéndoles desde ya los minutos para conversar con nosotros. Ignacio, gracias. Ahora yo creo que así está bien, hemos podido fluir sin necesidad de imágenes. Sin duda. Pero quería añadir a esta última reflexión de Joan que para mí, además de ese miedo, o por qué ese miedo, lo que también creo que tenemos que reflexionar y espero, bueno, para mí es una de las condiciones si queremos realmente vivir en equilibrio con el planeta vivo, es nuestra relación con el planeta del que somos parte. Y yo creo que, o sea, hemos perdido cualquier tipo de conexión con el resto del mundo vivo y que el ser humano sin el resto del mundo vivo y sin el contexto del resto del mundo vivo y en un entendimiento del mundo dualista, digamos, que tenemos, ¿no? De las personas y el mundo están a mis pies y mientras eso no cambie y mientras no aprendamos precisamente de cómo además no funciona y prosperan los sistemas de los que somos parte, yo creo que es muy complicado, ¿no? Porque deberíamos, o sea, entendernos a nosotros como parte de este mundo al que pertenecemos si realmente queremos no solamente que nos importe nuestros compañeros, sino también el lugar donde vivimos, ¿no? Y entonces yo creo que el repensar, ¿no?, la relación que tenemos y quiénes somos en este mundo, y que no somos algo totalmente, somos desconectado, no, somos parte de, y por tanto deberíamos estar pensando como parte de algo mucho más grande, y creo que eso se ha perdido, bueno,
se ha perdido porque nuestros pasados indígenas lo tenían. Y entonces hay que volver a entender el mundo de forma más holística. Y quizás eso también nos ayude a superar el miedo del que hablaba Joan. ¿Y tú? Joan, ¿alguna reflexión para también dejar Muy poco. Yo plenamente de acuerdo con Carlota, y solo añadir que igual que antes he hablado del autoconocimiento, como pensamiento final diría, hoy necesitamos apoyarnos mutuamente. El apoyo mutuo va a ser el único motor de evolución, es decir, colaboraciones, alianzas. Si la gente que compartimos ideales y propósitos y valores no nos apoyamos, esto va a ser imposible. Yo sé, empezaba hoy siendo un poco crítico, porque muchas veces hay mucho diálogo, mucho discurso, mucho corazón, pero apoyémonos de verdad, y para apoyar significa comprometerse, encuentras la gran dificultad. Entonces, mi reflexión final es hoy, y de hecho hay científicos que lo ven así. En su día Kropotkin, un gran biólogo, y hace unos años pude hablar con Humberto Maturana, este gran científico chileno que falleció hace poco, y me decía lo mismo. La evolución no es por lucha entre las especies, sino por amor y ética en la naturaleza a base del apoyo mutuo. Entonces, si no nos apoyamos, y esto ligaría con la pregunta que me has hecho, ¿hay tiempo? Si nos apoyamos, aquellos que hoy ya hemos despertado la conciencia, si nos apoyamos incondicionalmente y con compromiso, todavía hay tiempo. Si no, lo veo complicado. Un despertar de conciencia que se convierta en compromisos vinculantes, en estructuras que funcionen, en una economía diferente, que se ponga al servicio de las personas y del planeta. Es parte de la conversación que tuvimos con Joan Melé y con Carlota Sanz, a quienes les agradezco muchísimo el tiempo por estar con nosotros. También al equipo de Purpose en Alemania, que nos brindó la posibilidad de tener esta charla, ¿no? del equipo de Deal, y también de conocer a Christian Kroll con el trabajo de Ecosia. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí yo les compartí una pantalla también con nuestro sitio web de la Fundación Purpose desde Chile, purposelatam.org. Nosotros también somos parte de este ecosistema de emprendedores, de actores de cambio, de personas que también están intentando poner sobre la mesa una conversación diferente sobre cómo llevamos adelante nuestra economía, particularmente con una mirada regenerativa. Dicho todo eso, muchísimas gracias a quienes se nos sumaron, quienes ahí quieran compartir también algún dato, algún correo con nosotros a propósito de quienes no estaban inscritos de antes, lo pueden hacer libremente en el chat. Por mi parte también me despido, le agradezco a Fernando que nos acompañó en la traducción, a Francisca que también nos llevó ahí a cabo toda esta organización de esta charla de Zoom, y bueno, a ustedes por el tiempo y por las ganas de estar acá. Muchísimas gracias, les dejo un abrazo grande, Carlota, Joan, Gracias a tener todos. una oportunidad nuevamente para conversar más adelante. Muchas gracias a ustedes. Espero que también nos vayamos con un poquito de inspiración ahí, pero sobre todo, como decía Joan, no solo ahí en la parte del corazón, ¿no? Que se mueva a otras partes también, a las partes que involucran la acción. Un abrazo y que tengan un buen final de jornada. Chao. Muchas gracias a todos por venir. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.